Bien. Bien, buenas tardes, chicos. Ya estamos en línea de nuevo. Ya, no se olviden poner su nombre en el chat. Ya, los que no han puesto todavía. Bien, continuaremos con el avance de la materia. Ayer habíamos visto la primera parte de cómo se hace el diagnóstico de situación. Ya habíamos hablado que la primera parte era la recolección de datos, la cual consistía en recolectar dos tipos de datos. Datos subjetivos y datos objetivos. Se me fue el audio. Bueno. Entonces consistía, como decía, en recolectar dos tipos de datos. Datos subjetivos y datos objetivos. ¿Ya? Los datos subjetivos se recolectaban a través de entrevistas y los datos objetivos son otros datos que puedo recolectar de diferentes fuentes. Habían diferentes tipos de datos. Habíamos hablado ayer de los datos estadísticos y de los datos científicos. Vamos a hablar de los otros tipos de datos. Tenemos los datos históricos, que cuando hablamos de datos históricos se refiere a fechas, ¿no? De eventos, ya para hacer tal vez un mejor relato histórico de cualquier tipo de eventos. Entonces,
Este tipo de información la podemos recolectar de las hemerotecas, que son como bibliotecas, pero recolectan publicaciones, ¿no? Periódicos, revistas, etcétera. Aquí en Santa Cruz, la hemeroteca tiene la misma biblioteca central, ahí en la Plaza del Estudiante, ahí arribita, solamente que muchos no la conocen porque realmente la hemeroteca la usamos cuando hacemos investigación histórica. ¿Ya? De todas maneras, cada periódico mantiene sus colecciones. Ustedes van a ver, ellos pueden proporcionar desde tiempos antiguos, ¿no? Sus publicaciones desde las anteriores. También podemos encontrar documentos que pueden darnos referencias históricas en los archivos centrales, que son los archivos de las alcaldías. Aquí el archivo central queda en el barrio Urbarí de la alcaldía de acá. Ya ahí uno puede recolectar datos sobre creación de barrios, instituciones, etc. Están los libros de historia, ¿ya? Que también nos pueden proporcionar buena información, realmente más antigua, ya que es recolectado por personas que se dedican a esto. Los mismos historiadores, hay personas que, algunos por profesión y otros por hobby, se dedican a almacenar información. Ya algunos en base a eso sacan libros, publicaciones o simplemente en su casa lo suelen tener. Bueno, las televisoras y las radioemisoras, ¿no? Ellos también hacen o recolectan información histórica para luego hacer sus publicaciones. Bueno, y por último estarían los datos audiovisuales, que son los datos que vienen imágenes, video, fotos, pinturas, grabaciones de audio, etc. Este tipo de información la puedes recolectar uno mismo, sacándole fotos o filmando, grabando, pero también nos pueden proporcionar diferentes instituciones, dependiendo de lo que esté investigando. Ya, en cuanto a imágenes, los periódicos, sus reporteros vienen sacando foto de todo, así que tienen un montón de almacén de imágenes de todo tipo. Las televisoras igual van guardando esta información. Uno puede entrar en contacto con ellos y ellos te pueden proporcionar, a veces, dependiendo del tipo de información, gratuito, y a veces te cobran, dependiendo del tipo de empresa e información que uno le solicite. ¿Ya? Bien, y por último estarían los datos laboratoriales. ¿Ya? Los datos laboratoriales se refiere a resultados que se obtienen de análisis que se pueden enviar a hacer a laboratorios de diferentes tipos. No se refiere específicamente a laboratorios clínicos. Ya como ven, ahí mismo les menciona que hay diferentes tipos de laboratorios. Ya están los laboratorios clínicos, que es donde mandamos muestras de sangre, orina, heces, etc. Están los de agua. Aquí, por ejemplo, hay el de Zaguapac y el de la Gabriel. Hacen estudios comparativos del agua para ver si hay tóxicos, químicos, agentes infecciosos en el agua. Hay laboratorios de alimentos, hay privados acá y también está el de la Gabriel, de suelo, laboratorios visuales, eléctricos, etc. Son instituciones que se dedican a analizar información y darte resultados en base a lo que ellos pillan. Eso depende de lo que estoy investigando, ¿no? Bien, entonces, esos son los tipos de datos que yo puedo recolectar. ¿Ya? Bien, entonces, no se olviden que cuando hablamos de datos de recolección, es como es recolectar. ¿Ya? No hay un número específico. Le preguntan después, ¿y cuántos datos? No, no hay un número para decir. Puede ser uno como pueden ser 100. Eso depende de la investigación que uno va haciendo. Ya ustedes pueden de repente encontrar mucha información en internet, como puede que no encuentren nada, ¿no?
Bien. A ver, entonces, eso sería lo que es la recolección de datos, ¿ya? Básicamente, lo que van a hacer es ir juntando, podemos ir ahora así como una carpeta donde uno va metiendo todo lo que va recolectando, ¿no? Las entrevistas, por ejemplo, bueno, lo que nosotros hacemos es anotarlo, ¿no? Somos de la vieja escuela, pero algunos lo graban. Entonces, vamos poniendo las entrevistas en una carpetita, ¿ya? Y, por ejemplo, si en internet pillé un artículo sobre la estadística de algo que estoy investigando, lo imprimo y lo coloco en la carpeta. Si pillé de un libro o algo, le saco la fotocopia y lo coloco acá. Entonces, se va juntando una carpetita con todos esos tipos de datos, dando, por eso se llama recolección. ¿Ya? Bien, una vez que hemos terminado de recolectar, lo que toca hacer luego, a ver, bien, acá está. Entonces, una vez que he recolectado datos, el siguiente paso que vamos a hacer es la tabulación. Entonces, ahorita vamos a mostrar más por un ratito. Bien, la tabulación normalmente, antiguamente, perdón, cuando todavía no había computadoras, lo que hacíamos era hacer unas tarjetitas donde se ponía el nombre, ¿no?, de cada documento que se colectaba, la información y qué encontramos en cada uno. Ahora, con las computadoras es mucho más fácil. Van a armar algo así como esto. Les voy a poner esto. Ya. Y esto luego en el Classroom se los voy a poner para que puedan seguir el mismo modelo. A ver si se ve. Ahí está. Entonces uno puede armar un Excel así como este. Ya. Donde van a poner una columna donde se coloca un número de orden, que aquí no importa mucho ese dato, pero siempre es bueno ponerlo, no, para ordenar todo. Este número se va a anotar en cada documento que ustedes han recolectado, ¿ya? A mano. Normalmente, por ejemplo, si he hecho una entrevista en un papel, ya en una esquinita de la derecha le pongo el número 1 y la imagen. Acá, ¿no? Estas están viendo. ¿Ya? Luego en la segunda columna anoto el nombre del documento. Como ven, aquí tenemos 3 entrevistas, por ejemplo. En este ejemplo, ya el documento número 4 que recolecté, miren, es estadística sobre el SIDA. Por ejemplo, en este caso era una investigación de enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, en este puse estadística sobre el SIDA, este era estadística del SEDES sobre la transmisión sexual, así. Todos son documentos que se fueron recolectando, ya, de diferentes tipos. Miren, aquí están los estadísticos, estos dos son científicos, ¿no? El 8 es histórico, el 9 es audiovisual, y el 10 son resultados de laboratorio, ¿no? Así. Ya, ustedes pueden tener muchos más. Simplemente es ponerle un número, que es el número de orden, si ustedes quieren, y los documentos aquí se le pone el nombre, que muchas veces viene el título del documento que ustedes han conseguido, pero si no, ustedes mismos le pueden poner el nombre. La fecha de origen del documento no es la fecha de cuando ustedes lo pillaron, sino el origen. Las entrevistas obviamente es cuando se realizó, pero por ejemplo estas publicaciones
es de cuándo ustedes lo encontraron, perdón, cuándo fue publicado, ¿ya? Y conforme ustedes van haciendo eso, aquí vamos a poner lo que son datos relevantes y datos referenciales. Los datos relevantes son los datos que a ustedes les llamó la atención de ese documento. No, por ejemplo, en este caso, cuando hice las entrevistas, lo que me da atención es que el paciente, o la persona, perdón, que se entrevistó, no supo cuáles eran los síntomas hasta que recién lo diagnosticaron. Por ejemplo, no sabía cómo protegerse. Sí sabía que era una enfermedad, pero era muy promiscuo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí ya me está dando un poquito idea de que el problema en ese caso es que no tienen información. Ya les falta un poco de conocimiento sobre el problema. ¿Ya? En esta estadística, por ejemplo, nos está mostrando que ha habido un incremento del 2% del año pasado. Eso me llama la atención, el hecho de que ha incrementado los casos en un año, ¿ya? Y también incrementaron otras enfermedades. No son importantes, pero es relevante, ¿ya? Y así uno va agarrando el documento que pilló y aquí va poniendo alguna información que te llamó la atención. Esto es importante para el siguiente paso que van a ver, ¿ya? Entonces, todos los documentos que se recolectaron en la etapa de recolección se colocan acá con esa fecha y ustedes lo colocan. Este es un modelo base, ¿no? Si ustedes quieren pueden aumentarle más columnas, le hacen otras cositas, lo pueden hacer de otra forma también, eso ya depende de lo práctico, porque no se olviden que la parte de diagnóstico en sí no es el proyecto, es una herramienta y ustedes pueden acomodarle a su gusto o a su forma de trabajar o pensar, o de repente pillan algo más útil que esto. Bien, entonces eso es la tabulación. Si se dan cuenta, simplemente tabular es ordenarlos, ya, y poner lo que es más importante. Esto es para que sea más fácil ubicar los documentos. Ya, así, por ejemplo, yo los pongo en una carpetita y uso el número, ¿no? Le pongo el nombre aquí de lo que estoy investigando, arriba, en la carpeta igual le pongo lo mismo, y aquí voy poniendo número a cada cosa que voy pillando a mano. Entonces, por ejemplo, si mientras estoy haciendo análisis, quiero sacar algo de esto, y entonces voy a esa carpeta, busco el número 5 y ya sé que ahí está la información, ¿no? Entonces, algo así como un índice de todos los datos que han recolectado, para que no esté todo desordenado y les sea más fácil hacer la otra etapa, que es el análisis. Bien, una vez que ustedes ya han hecho la tabulación, que es ordenar los datos, como les mencionaba, lo siguiente es hacer el análisis. ¿Ya? ¿Y qué es el análisis? El análisis no es nada más que un proceso mental, como menciona ahí, para comparar los datos. O sea, yo agarro todos los datos que he pillado en mi fase de recolección y que ya ordené y empiezo a compararlos, a mirarlos, ¿no? Para ver sus conexiones y en base a eso ir pillando los problemas. Eso ustedes lo pueden hacer, como dice ahí, mentalmente, ¿no? No necesitan hacer ninguna herramienta, a menos cuando son cosas pequeñas. Simplemente es comparar y listo. Sin embargo, siempre es útil armar, mientras voy haciendo eso, un mapa mental. Un mapa mental simplemente consiste en colocar los datos e ir conectándolos. Para eso hay herramientas informáticas muy útiles. Hay una gran variedad y se llaman así mapas mentales. Ustedes pueden ponerlo, por ejemplo, en su teléfono, porque hay, ahora hasta para el teléfono hay eso. Pongan ahí en el Play Store, pueden poner mapas mental, le aparecen varios programas para poder trabajar, ¿no? Por ejemplo, que están viendo que uso, que es una pizarra virtual, tiene herramientas para mapas mentales, ¿ya? Y se trabaja parecido a lo que ven ahí que yo manejo. A ver, ahorita les voy a mostrar.
existe. Ya, miren, por ejemplo, aquí a la derecha, ¿no? Me salen diferentes herramientas y aquí donde dice Map, que es mapa mental en inglés, tengo ya las herramientas para poder hacer, como pueden ver, dibujitos, gráficos, flechitas, etcétera. ¿No? De tal manera que se trabaja así como lo que ven que yo pongo acá, ¿no? La idea de los mapas mentales es que se conecten cosas. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven donde yo puse mapa mental, miren, no importa hacia dónde lo mueva, la flechita que está conectada a él se va a mover con él. De tal manera que si yo conecto esto con otro, se van a mantener siempre así juntos, a menos que lo desconecte. Ya, entonces, puedo poner, por ejemplo, datos, ¿no? Pongo, por ejemplo, un dato que pillé de las entrevistas, me dijeron que aumentaron las diarreas, lo pongo así, en un cuadrito. Ya, de repente pongo otro dato que pillé que aumentaron estadísticamente los casos de diarrea, entonces lo conecto, ¿no? Y así. Y voy conectando, para que en mi mente todo eso se vaya armando, ¿ya? Para que en su mente ustedes se vayan dando cuenta qué cosa empezó y con qué terminó, ¿no? Ya, así nosotros podemos de repente llegar al problema. Es lo que es el análisis. Ya, una vez que terminó de hacer el análisis, que no se olviden que es algo mental que se hace, se debe dar una conclusión. Y la conclusión es el relato de los hallazgos. No se olviden que estamos ahorita en el diagnóstico de situación, que eso consiste en pillar el problema. Entonces, ¿qué van a poner en la conclusión? Los problemas que han hallado, ¿no? Y lo pueden relatar como ustedes quieran, porque aquí no hay ninguna regla específica. Ya, por ejemplo, aquí en la misma pizarra, miren, yo les he puesto un ejemplo. Esto de acá son ejemplos. Solamente que me olvidé ponerle el título. Vamos a poner un título acá. Así. Ya. Esto es un modelo de análisis. Ya, que pueden hacerlo incluso a mano, no necesariamente en computadora. Pero esto yo, por ejemplo, lo hago aquí porque es más fácil, por lo que han visto que se puede mover y acomodar a nuestro gusto. Ya ahorita vamos a ver cómo se hace. Y esto es un modelo de una conclusión. Vamos a poner aquí también un modelo de conclusión. Ya. Entonces, en este ejemplo, y ahora sí, está muy chiquito. Bien, entonces, como ven, en este ejemplo, esto que ven a la izquierda son los datos que he ido recolectando. Todo lo que ven que está con número son datos, ¿no? Este número es el numerito que va en lo que les mostré un ratito en la tabulación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, han debido ver, a ver, les mostraré. ¿Dónde está? Ya. Si ustedes ven, aquí en el número 1, dice, no supo cuáles eran los síntomas hasta que lo diagnosticaron. Ya, entonces, eso mismo van a ver que está en el análisis. Van a ver que yo le pongo ese numerito y lo que yo estoy viendo que es relevante. Ya, no necesito poner esto de acá, solamente esto es para que esté ordenado. Ya, entonces, eso mismo ven que está en el análisis. Ya. Ahí. Bien, entonces, por ejemplo, miren, 1 no supo cuáles eran los síntomas, ¿no? Lo mismo. ¿Ya? En el 2 le puse no sabía qué protegerse, eso van a ver que está también en la tabla. El 3 era muy promiscuo, ¿no? Ya, entonces, estos 3, por ejemplo,
están conectados porque esos 3 pacientes les falta información. ¿Ya? Bien. Esto, el hecho de que sea muy promiscuo y haya falta de información, por eso están contados por los lados, pudiesen ser lo que me incrementaron las otras enfermedades de transmisión sexual, ya que eso está demostrado con documento número 4. ¿Ya? Y en ese mismo documento me está hablando que incrementó 2% los casos de SIDA, ¿no? Entonces, ese es mi análisis. Obviamente es un análisis chiquitito con los datos que yo puse en la tabulación como ejemplo. Ahora, una vez que yo hice ese análisis, ya voy a poner mi conclusión. Y van a ver que está en base a esto mismo. Cuando ustedes revisen esto en su casa para estudiar, compárenlo. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar la conclusión en base a ese mismo análisis. Ya, acá está. Entonces, yo pongo como conclusión. En el proceso de investigación que realicé, identifiqué el siguiente problema. Entonces, ahí yo os relato. Hay un incremento de enfermedades de transmisión sexual, principalmente de pacientes con VIH, que se debe a la falta de información sobre la enfermedad y cómo protegerse. También se puede ver a un aumento de la promiscuidad sexual. Ya no se determina su origen, ¿no? ¿Ya? Pero, miren, es una conclusión en base al mismo análisis. ¿Ya? Y cuando yo llego a este punto, aquí tengo los problemas. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos puntos que yo he puesto son un problema. Ya, acuérdense que cuando nosotros queremos hablar de un proyecto, les había mencionado que lo más importante, o lo primero, perdón, es encontrar un problema, porque un proyecto está hecho para resolver un problema. Si no tengo un problema, ¿qué voy a resolver? ¿Ya? Entonces, con alguno de estos problemas, yo puedo armar un proyecto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el problema dice que ha incrementado la enfermedad de transmisión sexual en pacientes con VIH. Y esto se debe a que falta la información. Entonces, si se dan cuenta, aquí el problema que puede estar generando estos dos primeros es la falta de información. Entonces, yo puedo armar un proyecto en el cual voy a resolver estos problemas de acá dando más información. ¿Ya? Bueno, ahí viene lo que es la idea de ustedes, cómo van a dar más información, capacitando, repartiendo volantes, haciendo publicidad, etcétera. No, eso ya depende de la idea que nosotros tenemos, pero aquí yo tengo un problema. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hagan este trabajo, ¿ya? ¿Qué me tienen que presentar para esta etapa? ¿Ya? No sé si han visto lo que les he puesto en la tarea, de manera que les he puesto un modelo de diagnóstico, van a ver que le he puesto ahí entrevistas. Le he puesto unos números, pero eso ya depende de ustedes si quieren hacer más o lo mismo, no hay problema. Ya van a poner las entrevistas, los datos que han pillado, estadístico, lo otro, ya me van a poner su análisis, pueden hacerlo a mano o usando esta herramienta y lo ponen ahí mismo, ya, y su conclusión, ya, ya que cuando yo revise su proyecto, me voy a ir a su diagnóstico y voy a ver si han trabajado en base a lo que ustedes han puesto en su diagnóstico, ya, no importa como decía el tema o enfoque que ustedes quieran trabajar, ¿no? ¿Ya? La cosa es que pillen problemas, ¿ya? Y con esos problemas podamos trabajar en un proyecto. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Pregunten porque después están pataleando. Doctor, pero de ahí de esos problemas, en la conclusión, de ahí uno solamente saca uno, ¿no es cierto? Para que sea el principal problema, ¿no es cierto? Sí, sí, uno solo. Un proyecto es para resolver un solo problema.
Entonces, aquí, por ejemplo, en este ejemplo que yo les puse, pudiese hacer para cada uno de estos problemas, pudiese hacer un proyecto. Pero también, Claro. como están conectados, vos puedes escoger el problema principal, en este caso es la falta de información, ¿no ves? Entonces, Sí. escojo ese como problema y al resolver este problema, resolvería los otros también, si te das cuenta, ¿no? Entonces, Claro. eso depende de cómo tú quieras trabajar. Ah, sí, porque si tomo, digamos, uno o dos, digamos, problemas, el trabajo me va a salir más amplio el proyecto, ¿no es cierto? Claro, pero no te olvides, para un problema, un proyecto. Si vos tienes dos problemas, tendrías que hacer dos proyectos. ¿Ya? Entonces, coges uno. No les voy a pedir que, si ustedes hicieron una investigación y sacaron 10 problemas, que me hagan de 10. No. Ustedes cogen uno y de ese me lo hacen. ¿Ya? Pero tiene que estar así aquí cuando yo revise. Bueno. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, se puede hacer sobre, ya que usted dijo que nosotros elijamos el tema, puedo hacer sobre VIH, Pueden. implante subdérmico. Puedes. Son dos temas diferentes, ¿no? Sí. Es que Ya. después hay muy largo. No, pero no necesariamente tiene que ser algo así. Ustedes pueden idear alguna temática, no siempre es algo que ustedes piden ahí. Además, tengan en cuenta lo que les dije el primer día. Yo les estoy pidiendo un trabajo en el cual me muestren que han entendido lo que yo les he explicado. Ya no me interesa si es pequeño. Ya. Ahora sí. Lo que me interesa es que ustedes me muestren que han entendido. Ya no estoy pidiendo proyectos grandes, sino pueden ser Claro, pequeñitos, y que el sencillos. proyecto vaya de la cabeza a los pies relativamente. Claro, que esté ordenado. Porque Sí, el sí. problema es con les digo, yo quiero ver que ustedes han entendido lo que está acá y no que me están haciendo lo que suelen hacer a veces cuando no prestan atención, sino que buscan del internet cualquier proyecto y me lo mandan, ¿no? Y ni siquiera entienden lo que está ahí. Así que cuando yo veo a veces un proyecto grande Ya. así, yo ya sé que no lo han hecho, ¿no? Claro. No, la tabulación no va dentro del proyecto. Ya, por eso les he dicho, miren, una cosa es el diagnóstico y otra cosa es el proyecto. La tabulación está dentro del diagnóstico. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven la tarea, yo les he mandado dos modelos. Les he mandado uno que dice proyecto y otro que dice diagnóstico. ¿Ya? Entonces, donde dice diagnóstico, van a ver que hay un punto donde dice tabulación. Claro, En cambio, en estos son proyecto van a todos ver que los es recursos diferente. que se utilizan para identificar, para hacer el diagnóstico, ¿no es? Para Exacto. este doctor, Sí, sí. ¿no es? Ese es el diagnóstico. Ajá. ¿Ya? Es importante hacer un buen diagnóstico porque si ustedes hacen un buen diagnóstico, cuando toca armar el proyecto, es fácil. Incluso miren aquí yo en la pizarra, para que vean, miren, le he puesto con líneas entrecortadas de dónde saco la información cuando el diagnóstico. Por ejemplo, en el proyecto hay un punto que dice reseña histórica. ¿De dónde saco eso? Y aquí ven, de los datos históricos. ¿No ven? Por ejemplo, el objetivo, ¿de dónde lo saco? Me voy a la conclusión. De ahí te voy a sacar la conclusión. Ya lo vamos a ver ahorita en la vuelta porque se va a cortar en unos segundos. Ya, y así. Entonces yo les ayudo poniéndoles aquí esto para que ustedes sepan de dónde buscan esa información. Ya, porque cuando uno arma el proyecto, tiene que sacarle en base a la información que ha conseguido en el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, por eso es importante hacer un buen diagnóstico. ¿Ya? Pues les decía, es como cuando ustedes van al médico. Una cosa es el diagnóstico y otra es el tratamiento. Si ustedes hacen un buen diagnóstico, van a hacer un buen tratamiento. Si su diagnóstico es malo, su tratamiento no sirve. Es lo mismo acá. Si hacen un buen diagnóstico de situación, su proyecto va a estar bien hecho. Si han hecho un mal diagnóstico, su proyecto va a estar mal.
Bien, entonces la otra sesión que se va a cortar.